Y seguimos con la información. Vamos a platicar con Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, sobre la ampliación del muro fronterizo en Arizona y la deportación de personas sin documentos a México de diferentes nacionalidades, no solo de la nacionalidad mexicana. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buen día, gracias por tu invitación. Gusto saludarte y gracias por estar con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo has visto todo este tema migratorio de Estados Unidos, las deportaciones que se han hecho de personas indocumentadas, tanto mexicanas como centroamericanas y de otras nacionalidades? Los flujos, pues tampoco parecen tan, digamos que, distintos a los que se tenían en otros años o en otras administraciones, pero quizá las formas y el trato a los migrantes pues ha sido, eso sí, diferente, y no se diga pues el terror que ha infundido Estados Unidos, el gobierno de Trump a los migrantes que no tienen papeles en Estados Unidos. Así es, Mario. Estamos en una coyuntura que sin problemas la podemos caracterizar como la más cruda de muchísimos años, de décadas, en contra de migrantes y refugiados. Hay pues expresiones muy notables ya de la rudeza y sobre todo del bloqueo de la frontera sur de Estados Unidos. Si lo ponemos en números, estamos en el momento en donde ya prácticamente nadie puede solicitar asilo en la frontera o intentar un cruce irregular. Y eso ha provocado, francamente, algo que podemos llamar una parálisis, un freno en seco durísimo al flujo de personas que teníamos hasta hace muy poco tiempo arribando a la frontera. Si le ponemos números, en diciembre del 23, que fue el pico más alto reciente, y de hecho de todos los tiempos, en diciembre del 23 Estados Unidos registró como 300,000 arribos a su frontera. Y el pasado febrero que acaba de terminar, hace unas semanas, no llegaron ni a 12,000, fueron 11,000 y tantos. Entonces, de ese tamaño es el frenón de la frontera. Se explica por muchas razones. Una es jurídica, que se suspendieron todos los procesos de solicitud de refugio. Entonces las personas no tienen ya ninguna oportunidad de siquiera de presentar su petición de asilo. La frontera físicamente está más bloqueada. Del lado mexicano, recordarás, tenemos a 10,000 soldados y elementos de la Guardia Nacional ahí pegaditos al muro como fuerza de disuasión del lado mexicano, lo que nunca habíamos hecho. Y del lado de Estados Unidos están otros 10,000 elementos de la Guardia, no de la Guardia, sino del Ejército y de la Marina, Sí, sí. además de la Policía Fronteriza. Entonces está la frontera bloqueadísima. Y del otro lado, Mario, como mencionas, pues sí hay un ambiente de miedo, de susto, de vivir ante la hostilidad continua y el miedo de ser deportado. Y afortunadamente todavía no hay grandes números. En ese sentido, Trump está buscando nuevas herramientas para agilizar deportaciones. Por lo pronto, los números no son muy grandes. En lo que va de su gobierno son poco más de 50,000 ejercicios de deportación lamentables. Todos ellos pueden ser muy duros porque se trata de personas que han vivido largo tiempo en Estados Unidos, en su mayoría. Y entonces ya te imaginarás el costo humano y económico y familiar y de comunidades que está implícito en estas deportaciones, que son sin duda las más severas y crudas de todas, aunque sean pocos números, pero son personas que están muy, muy lastimadas con este ejercicio de deportación. Y afortunadamente no son todavía grandes números, lo subrayo, pero Trump está haciendo, pues, buscando recursos jurídicos tan extrañísimos, porque, por ejemplo, acaba de aplicar a venezolanos una ley del siglo XVIII que es sobre enemigos extranjeros, y con ese argumento de un país invadido, de un país en guerra, que nadie ve eso, pero pues él ha argumentado
de esa manera, está aplicando esta ley de enemigos extranjeros y sin mediar nada, ni proceso judicial, ni una revisión de cada caso, mandaron a más de 200 venezolanos a una cárcel en El Salvador, violando incluso un amparo que ya tenían de un juez. Entonces estamos en un momento de agresividad sin precedente, ya de plano violando normas y violando lo que era normal en el marco jurídico de Estados Unidos sobre migración y refugio. Sí. Entonces sí, México, crudos sí. tiempos, Mario. México ha Crudos puesto tiempos. más sobre la mesa en temas de concesiones a Estados Unidos en el Sí. actual gobierno, lo que va de la presidencia de Claudia Sheinbaum, que lo que hizo el expresidente López Obrador, más por el tema de amenazas arancelarias. Ahí se van porque en el año 19 Trump logró militarizar la política migratoria a través de incorporar que México pues incorpora a la Guardia Nacional como aparato de control, Sí. incluso puso a 25,000, 26,000 soldados en funciones de control migratorio, como fue el acuerdo con Trump en junio del 19, y también militariza el Instituto Nacional de Migración, y eso se nos quedó desde el 19 hasta la fecha. Entonces no hubo ahí algún cambio o rectificación por parte del gobierno de México, y ahora se le suma, pues lo que nunca también, otros 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la línea fronteriza que tienen también un efecto de contención. Entonces la frontera está bloqueada del lado mexicano y del lado de Estados Unidos, y además sobre todo la parte jurídica que te menciono es salvaje porque es una anulación de los derechos de las personas, pero también es una anulación del Estado de Derecho en Estados Unidos, lo cual no es asunto menor. Hay un gran pleito jurídico ahí que ya está en curso, y seguramente entre estos días vamos a ver noticias sobre eso. Este tema de ampliar el muro fronterizo en más de 10 kilómetros, pues eso suena más a campaña publicitaria para decir que están combatiendo la migración, ¿no? Porque pues Donald Trump aseguró que el muro se iba a fortalecer, a aumentar, Sí. y en realidad no ha funcionado de mucho porque la migración Sí. va por otros lados y con muchos de estos personas y coyotes y organizaciones que se dedican al traslado de las personas de México a Estados Unidos. Es decir, eso suena más ardid publicitario que algo que vaya a funcionar para detener la migración. Es correcto. De hecho, en las condiciones que acabamos de comentar, pues ya no tendría ningún sentido. Estamos en los números más bajos de personas que nunca intentando cruzar la frontera. Entonces, de hecho, ya la frontera está bloqueada, está cerrada para migrantes y refugiados, y extender el muro es más publicidad, como mencionas, Sí. es más alarde de fuerza, de bloqueo, pero para todos los efectos prácticos, el objetivo de detener a las personas, que era realmente lo que está detrás de ese cierre, pues está realizado, Sí. lamentablemente. ¿Hacia dónde Es, están yendo los flujos de migrantes que no pueden ingresar a Estados Unidos? ¿Tonatiuh se están quedando aquí o ya no hay tanto éxodo de migración de países centroamericanos, latinoamericanos eh, que intentan llegar a Estados Unidos? las dos cosas. Primero, este bloqueo ha sido tan crudo, tan rudo, Ujú. que la movilidad que venía del sur, incluso desde Panamá, está en los números también más bajos de toda la historia. Y peor aún, está el flujo al revés. Ujú. O sea, hay una cantidad grande de personas moviéndose de donde se encontraban, en la frontera mexicana del norte o en la del sur, y empiezan el retorno, sobre todo los que vienen de América del Sur, empiezan el retorno a sus países. De hecho, Panamá registra mucho más movilidad de personas del norte al sur que al revés, que ya casi no se ven. Y el otro asunto que está también muy importante mencionar es que hay una cantidad grande de extranjeros que se quedaron literalmente varados en México. Ujú. Ellos forman parte del flujo de retorno,
pero también el Instituto Nacional de Migración lo que está haciendo es ubicarlos y subirlos a un autobús y mandarlos a la frontera con Guatemala. Entonces, en otras palabras, están forzando la continuidad de este retorno, de esta movilidad de regreso, y varios seguramente estarán en la pelea de buscar alguna alternativa en México, y en ese contexto es donde el gobierno mexicano debiera reivindicar lo que existe en el marco jurídico, Ujú. que es el del refugio y la protección de las personas que están en condiciones de persecución o de amenaza de muerte en sus países de origen, y que son factores que muchas veces son los que los llevaron a estar aquí en México. Entonces debiéramos aplicar lo que ya ha estado más o menos en la rayita como velita prendida de refugio, y debiera ser un programa mucho más potente, Ujú, más humano realmente, de protección ujú. y de inclusión en México. Y luego tenemos a los mexicanos, Mario, porque ahora en esta coyuntura de retornos, pues los mexicanos, a pesar de que la escala ya es pequeñita, pero seguimos siendo la nacionalidad más grande intentando cruzar Estados Unidos o intentando solicitar refugio. Y una buena parte de estos connacionales no puede regresar a sus lugares de origen Ujú, porque salieron huyendo de lugares de violencia, como bien los sí, conocemos todos, que son muchos lugares, o bien son personas que eh, por razones económicas, de ingresos, están intentando un mejor alternativa en Estados Unidos, como ha sido literalmente tradicional en México, y que ya tampoco tienen ese escenario. Entonces sí estamos en una situación en donde tenemos que poner políticas de atención específicas para cada grupo de población y estrategias adecuadas de reacción, porque toda la gente que en México, me quedo nada más en eso, que ya no se va a poder mover o que ya no tiene la alternativa a Estados Unidos, seguramente va a ir a las grandes ciudades, Mario, ujú, y seguramente vamos a tener poblaciones nuevas, periféricas, muy probablemente, de personas que ya no tienen el plan Estados Unidos y avanzan o perseguirán algunos espacios alternativos como las ciudades, pero son las preguntas nuevas. Esto es, ¿cuáles van a ser las nuevas rutas? Porque la necesidad de moverse o de salir sí. sigue Sí. vigente. Por último, te pregunto, Tonatiu Guillén, sobre pues el titular del Instituto Nacional de Migración, que supuestamente lo iban a cambiar a Francisco Garduño en medio de todas estas acusaciones y juicios abiertos en su contra, pero que decidió la presidenta mantenerlo por el tema de la emergencia de Estados Unidos y la deportación masiva de migrantes. No ha podido tomar el cargo Sergio Salomón, el exgobernador de Puebla. ¿Cómo ves este tema? Porque si bien la política migratoria parece que está llevando desde el Poder Ejecutivo, desde la Secretaría de Gobernación y de Seguridad, pues tampoco se ve que haya una muy buena estrategia desde el instituto encargado de este tema. Mira, esa permanencia es la señal más evidente del no interés en cambiar algo. Ujú, Ni siquiera cuando tuvimos el horrendo crimen en la estación migratoria de Ciudad Juárez, sí, hubo un interés de rectificar, un interés de modificar la política migratoria o de hacer cambios en lo que hace migración. Estamos atorados en el sentido de que es lo único que se hace sobre todo y mayoritariamente, que son tareas de contención, y eso es lo que no se quiere cambiar. Yo creo que el no cambio de titular es la señal más clara de que no hay interés real de cambiar algo, de todo lo que estamos haciendo en materia de política migratoria y de refugio, que pues francamente está en el horizonte de las expectativas de Estados Unidos y muy poco en la expectativa del marco jurídico mexicano en materia de refugio. ujú.
Bueno, pues qué situación. Estamos en contacto, si nos permites, Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ustedes, buen día. Que estés muy bien. Hasta pronto.